Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. 3D recibe certificación Red Silver, de la industria fonográfica británica, así Jungkook se convierte en el artista solista asiático en tener más certificaciones Red Silver. 7. Standing Next to You. Álbum Golden y ahora 3D. Felicitaciones Jungkook. Dreamers, se encuentra actualmente en el puesto número 1 de la lista de mejores videos musicales de iTunes en 14 países. Felicitaciones Jungkook. Seven ocupa el primer lugar de las canciones K-pop más escuchadas de todos los tiempos y Standing Next to You ocupa el puesto número 11. Seven se ubicó en el puesto 66 en Spotify Global, en su día 529 de permanencia. Que no decaiga el stream, sigamos escuchando las canciones de Jungkook en Spotify y otras plataformas musicales. En Spotify Brasil, Who ocupó el lugar número 136. Spotify Tailandia número 2. Spotify Chile número 9. Spotify Reino Unido número 40. Spotify Canadá número 30. Spotify Estados Unidos número 13. Spotify México número 158. Spotify Venezuela número 5. Spotify Corea número 1 y Spotify Global número 5. Escuchemos Who diariamente para que Jimin no baje en reproducciones. Pon playlist diariamente y así apoyamos a Jimin en Spotify. Black Crazy ocupa el lugar número 5 de las canciones más escuchadas de todos los tiempos y Who, el puesto número 7. Jimin es ahora el primer y único K-pop solista en pasar 200 días en el Spotify USA Daily Artist Chart en la historia. Felicitaciones Jimin por todos tus éxitos. Sigue votando por Jimin en los Anteo Music Awards. Comenzó la segunda votación y es importante mantener a Jimin dentro de los primeros lugares. Vota por Jimin y Jungkook en los Challenge Awards como mejor artista K-pop del 2024. Es cada una hora y se cierran las votaciones el 31 de enero. Diario Militar Jungkook. Menú de día sábado. Desayunaron. Arroz, guiso de doenjang, salteado de cerdo con kimchi, salteado de salchichas vienesas con verduras y alga condimentada. Almorzaron. Arroz, guiso de patata picante, pollo salteado estilo chuncheon, estofado de bolas de pastel de pescado, jamón crujiente frito y kimchi. Cenaron. Arroz, estofado de pasta de soya con tofu, carne de cerdo salteada con gochujang, ensalada de brotes de soja con cebolleta y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana menos 9 grados Celsius bajo cero, despejado. En la tarde menos 2 grados Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche 2 grados Celsius, mayormente nublado. Unidades del ejército de todos los niveles participan en el entrenamiento de tiro de artillería para recibir el año nuevo. El 2 de enero, las unidades de todos los niveles, incluido el primer cuerpo y la quinta división de infantería, realizaron un entrenamiento de tiro con artillería autopropulsada, y dijeron al respecto: nos hemos comprometido a establecer una preparación férrea este año con un fuerte eco que anuncie el comienzo del nuevo año.
En el entrenamiento, en el que participaron unos 360 soldados y 24 cañones autopropulsados K9 y K55A1, la unidad verificó la postura para responder rápidamente a las provocaciones enemigas con preparativos de combate de alta intensidad. Es muy probable que Jimin haya participado en ese entrenamiento. Recordemos que Jimin es parte de la tripulación del obús autopropulsado K55A1 y opera el cuarto cañón Nepo. Jimin y Jungkook están sirviendo en la brigada de artillería de la 5ª División de Infantería Oso Blanco. Jimin es artillero y Jungkook es cocinero. Deseando siempre que ambos se encuentren bien y que pase luego el tiempo para tenerlos nuevamente. ¿Sabías que? Las exvecinas siguen muy felices porque el aprovechador del restaurante celebró el cumpleaños de Tae, incluso cuando el país estaba en duelo, y según el hombre Tae le envió un mensaje agradeciendo a sus fans por la celebración. Aunque ese mensaje puede ser falso, porque de ese tipo se puede esperar, se ha pasado de listo, queriendo sacar provecho y alimentando las locuras de esa gente. Aunque Tae haya enviado ese mensaje, te lo digo exvecina, tu chip no es real, porque supuestamente Tae solo agradeció a sus fans por estar ahí, no a las fans Taekook, porque el pobre Tae creyó que era un cumpleaños exclusivo de él, pero esa gente no puede hacerle algo individual, sin involucrar a Jungkook. A todo esto, Jungkook ni enterado debe estar de las locuras de esa gente. Espero que las Taekukas no tengan el descaro de decirle algo nuevamente al señor Park, diciendo que saca provecho de su hijo o de Jikook, cuando ambas acusaciones son completamente falsas, cuando ellas apoyan abiertamente a ese dueño del restaurante que promociona y vende fanarts ordinarios de gente completamente desquiciada. Se ha publicado la lista de los 100 mejores chips de la página de fanfic de AO3. Taekook está en el puesto 60 y Jikook en el puesto 100. Eso están celebrando las Taekukas, que su chip inexistente le ganó a Jikook, de una página de fanfics, así están de desesperadas. Está diciendo que la empresa quede expuesta porque a pesar que hicieron un programa fracasado, Jikook no consiguió más puntos en la lista de fanfics. Así de locas están. Bueno, Are You Sure nunca fracasó, fue el programa más visto de Asia Pacífico. Además, ¿quién le hace caso a esa lista que solo son chips que no existen? Jikook están juntos en listas de éxitos relevantes en sus carreras musicales, no en listas ficticias. Bueno, es lo único que pueden celebrar, solo ficción. Ahora ya lo sabes. Seguimos en por qué todos quieren lo que tiene Jikook. Aparte de los momentos hermosos que nos han regalado, tienen algo que nunca tendrán los demás y lo hace más real. Mis 5 cosas o situaciones que hacen de Jikook real. Número 5. El tatuador que hizo el tatuaje número 7 a los miembros, solo tiene las iniciales de Jimin y Jungkook en su brazo. Número 4. La youtuber que pensó que una idol iba con su novia rubia en el avión, Sapporo Seúl, cuando realmente eran Jimin y Jungkook, debió verlos muy cercanos para pensar eso, ¿no es cierto? Número 3. El testimonio de la persona que trabajaba en el restaurante que iba a Jikook todas las noches, y pensó que Jungkook era el mayor por cómo le enfriaba la sopa a Jimin para que no se quemara. Número 2. Esta foto cumple 3 años desde que se publicó, Jimin y Jungkook tomados de las manos en un arco de corazón, después comprobaríamos que eran ellos por esta foto de ambos caminando. Número 1. El Buddy System. Son los primeros idols en estar en este sistema, así de fuerte y cercana es su relación, que decidieron pasar juntos el periodo más difícil de sus vidas juntos, dejando familia, amigos y trabajo, pero no pudieron dejarse el uno al otro. Bonus track. El viaje a Japón 2017 con el Golden Closet Film fue un viaje completamente privado, donde ambos tienen los mejores recuerdos hasta el día de hoy. Jimin y Jungkook tienen muchas situaciones que te hacen pensar que tienen una relación linda y especial, estas son solo algunas de muchas. ¿Tienes tú tus 5 situaciones que te hicieron creer que Jikook es real? Te leo en comentarios. Día 157. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.